Aquí está el resumen del capítulo 10 de Éxodo y sus versículos principales. Resumen. El capítulo 10 de Éxodo describe las plagas de langostas y tinieblas que Dios envió sobre Egipto porque el faraón se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud. La plaga de langostas consumió todos los cultivos y la vegetación que quedaron después de la plaga de granizo. Después de eso, Egipto se cubrió de oscuridad durante 3 días. A pesar de estas devastadoras plagas, el faraón se negó a dejar ir a los israelitas. Versículos principales. Éxodo 10, 1-2. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón. Pero yo lo he endurecido a él y a sus funcionarios, a fin de hacer nuevos milagros y demostrar mi poder. Un día podrán ustedes contarles a sus hijos y a sus nietos las cosas increíbles que estoy haciendo en Egipto. Éxodo 10:9, y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos que celebrar fiesta solemne a Jehová. Éxodo 10, 21-23, el Señor le dijo a Moisés: levanta tus manos al cielo, para que todo Egipto quede cubierto de tinieblas. Será tal la oscuridad que los egipcios andarán a tientas. Así lo hizo Moisés, y espesas tinieblas cubrieron la tierra. Éxodo 10:29, y Moisés le respondió: tal y como lo has dicho, nunca más volveré a verte. El capítulo 10 de Éxodo sirve para mostrar el poder de Dios y su determinación para liberar a su pueblo de la esclavitud. A pesar de las repetidas demostraciones del poder de Dios, el faraón se mantuvo firme en su negativa a liberar a los israelitas, lo que llevó a consecuencias aún más severas para Egipto. Aquí está el resumen del capítulo 11 de Éxodo y sus versículos principales. Resumen. El capítulo 11 del libro de Éxodo narra cómo Dios anuncia a Moisés la 10ª y última plaga que enviará sobre Egipto, la muerte de todos los primogénitos. Esta plaga final obligará al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Dios le indica a Moisés que los israelitas pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y oro, preparando así su salida de Egipto con riquezas. El capítulo subraya cómo Jehová endureció el corazón del faraón para multiplicar sus maravillas en la tierra de Egipto. Versículos principales. Éxodo 11:1, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Este versículo anuncia la última plaga y la liberación final de los israelitas. Éxodo 11:2, habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Este versículo indica a los israelitas prepararse económicamente para su partida. Éxodo 11, 4-5, dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Aquí se describe la severidad de la plaga que afectará a cada hogar egipcio. Éxodo 11:9, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Este versículo explica el propósito divino detrás de la obstinación del faraón. El capítulo 12 de Éxodo narra la institución de la Pascua y la liberación de los israelitas de Egipto tras 430 años de esclavitud. Este capítulo marca un punto crucial en la historia de Israel, donde la intervención divina a través de las 10 plagas culmina con la muerte de los primogénitos egipcios y la orden de Faraón de que los israelitas abandonen Egipto. Resumen del Éxodo 12. Institución de la Pascua. Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre cómo instituir la Pascua, una ceremonia conmemorativa que requiere que cada familia israelita sacrifique un cordero sin defecto. La sangre del cordero debe ser untada en los postes de las puertas como señal para que el ángel de la muerte pase por encima de sus casas, protegiendo a sus primogénitos de la 10ª plaga. La fiesta de los panes sin levadura, íntimamente ligada a la Pascua, esta fiesta conmemora la salida apresurada de Egipto, donde no hubo tiempo para que el pan leudara. Durante 7 días, los israelitas deben comer pan sin levadura, matzah, y eliminar toda levadura de sus hogares. La 10ª plaga, Dios anuncia que pasará por Egipto y herirá de muerte a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, ejecutando así juicio contra los dioses de Egipto. Esta plaga final fuerza a Faraón a liberar a los israelitas. Liberación y éxodo.
Ante la muerte de su propio primogénito, Faraón insta a los israelitas a salir de Egipto. Los israelitas, ya preparados, parten apresuradamente, llevando consigo las riquezas que los egipcios les entregan. Ordenanzas perpetuas. La Pascua se establece como una ordenanza perpetua que los israelitas deben observar año tras año, transmitiendo la historia de la liberación a las futuras generaciones. Se dan instrucciones detalladas sobre cómo celebrar la Pascua y recordar la liberación de la esclavitud. Versículos principales del Éxodo 12. Aquí hay un resumen del capítulo 13 de Éxodo y sus versículos principales. Resumen. El capítulo 13 de Éxodo trata sobre la consagración de los primogénitos y la observancia de la fiesta de los panes sin levadura. Dios ordena que todo primogénito, tanto de personas como de animales, sea consagrado a él como recordatorio de cómo salvó a los primogénitos israelitas durante la 10ª plaga en Egipto. Se dan instrucciones sobre cómo redimir a los primogénitos y cómo recordar la liberación de Egipto a las generaciones futuras. El capítulo también describe cómo Dios guió a los israelitas fuera de Egipto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Versículos principales. Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Este versículo establece la ordenanza de consagrar los primogénitos a Dios como reconocimiento de su propiedad sobre ellos y como recordatorio de la liberación de Egipto. Éxodo 13:3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis nada leudado. Este versículo enfatiza la importancia de recordar la liberación de Egipto y la prohibición de comer pan con levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 13, 14-15, y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se endureció para no dejarnos ir, Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho de todo vientre, y redimo a todo primogénito de mis hijos. El capítulo 14 de Éxodo narra la dramática huida de los israelitas de Egipto y su milagrosa travesía por el Mar Rojo. Este capítulo es crucial en la historia del Éxodo, demostrando el poder de Dios para salvar a su pueblo de la opresión. Resumen del Éxodo 14. La persecución de Faraón. Después de permitir que los israelitas salieran de Egipto, Faraón y sus siervos cambian de opinión y deciden perseguirlos con un poderoso ejército. El temor de Israel. Al ver al ejército egipcio acercarse, los israelitas se llenan de miedo y claman a Moisés, reprochándole haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto. La respuesta de Moisés. Moisés insta al pueblo a no temer y a confiar en que Dios los salvará. Les asegura que verán la salvación de Jehová y que los egipcios nunca más los volverán a ver. El milagro del Mar Rojo. Dios le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar. Un fuerte viento oriental divide las aguas, abriendo un camino seco para que los israelitas crucen. El ángel de Dios y la columna de nube se colocan entre los israelitas y el ejército egipcio, protegiéndolos. La derrota de los egipcios. Los egipcios persiguen a los israelitas en el lecho seco del mar, pero Dios confunde a su ejército, trabando las ruedas de sus carros. Cuando todos los israelitas han cruzado, Dios le dice a Moisés que extienda su mano sobre el mar nuevamente. Las aguas regresan y cubren a los egipcios, ahogando a todo el ejército de Faraón. La reacción de Israel. Al ver el gran poder de Dios y la derrota de los egipcios, el pueblo teme a Jehová y cree en él y en Moisés, su siervo. El capítulo 15 de Éxodo narra el cántico de Moisés y María después de la liberación del pueblo de Israel del ejército egipcio en el Mar Rojo. Este capítulo exalta a Jehová como guerrero y salvador, celebrando su poder y fidelidad. Además, se describe cómo Dios sana las aguas de Mara y promete proteger a Israel de las enfermedades que afligieron a Egipto. Resumen del capítulo 15 de Éxodo. Cántico de Moisés, Éxodo 15. 1:18 Moisés y los israelitas cantan alabanzas a Dios por su victoria sobre los egipcios en el Mar Rojo. Este cántico describe la grandeza de Dios y su poder para salvar a su pueblo. Cántico de María, Éxodo 15, 19-21 María, la hermana de Aarón, lidera a las mujeres en un cántico y danza,
celebrando la liberación de Israel. Las aguas de Mara, Éxodo 15, 22-26. El pueblo de Israel llega a Mara, donde las aguas son amargas. Dios instruye a Moisés para que lance un árbol al agua, y ésta se vuelve dulce, proveyendo así para la necesidad del pueblo. Elim, Éxodo 15-27. Israel llega a Elim, un lugar con 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde acampan y encuentran descanso. Versículos principales. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Este versículo declara a Dios como fuente de fortaleza, alabanza y salvación. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en grandezas, hacedor de maravillas? Este versículo exalta la singularidad y el poder incomparable de Dios. El capítulo 16 de Éxodo narra el viaje de los israelitas por el desierto de Sin, donde enfrentan escasez de alimentos y ponen a prueba su fe en Dios. A continuación, se presenta un resumen de los eventos clave y los versículos principales. Murmuración en el desierto. Los israelitas, recién salidos de Egipto, se quejan a Moisés y a Aarón por la falta de comida, añorando los días en que, según ellos, tenían comida en abundancia en Egipto. Expresan su descontento y acusan a sus líderes de haberlos sacado de Egipto para morir de hambre en el desierto. Versículo clave. Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios promete el maná. Dios escucha las quejas del pueblo y promete enviarles pan del cielo, conocido como maná, para que tengan alimento diario. Además, les anuncia que también les proveerá carne por la tarde. Versículo clave. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Llegada del maná y las codornices por la tarde, Dios envía codornices en abundancia para que el pueblo coma carne. Al día siguiente, aparece el maná sobre la superficie del desierto, descrito como una cosa menuda, redonda y como una escarcha. Versículo clave. Éxodo 16, 13-14. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. El capítulo 17 de Éxodo narra eventos clave durante el viaje de los israelitas por el desierto, incluyendo la provisión de agua de una roca y la batalla contra los amalecitas. Los versículos principales destacan la dependencia de Israel en Dios y la importancia del liderazgo y la intercesión. Resumen del capítulo 17 de Éxodo. Falta de agua en Refidim. Los israelitas acampan en Refidim, pero no hay agua para beber. El pueblo se queja a Moisés, cuestionando por qué los sacó de Egipto si era para hacerlos morir de sed. Dios provee agua de la roca. Dios le dice a Moisés que golpee una roca en Horeb con su vara. Al hacerlo, brota agua de la roca, proveyendo para el pueblo. Moisés nombra el lugar Masa y Meriba, debido a la contienda y la prueba a la que los israelitas sometieron a Dios. Batalla contra los amalecitas. Los amalecitas atacan a los israelitas en Refidim. Moisés le ordena a Josué que escoja hombres y luche contra Amalec. Mientras Josué pelea, Moisés, Aarón y Hur suben a la cima de una colina cercana. La vara de Dios y la victoria. Mientras Moisés mantiene su mano alzada con la vara de Dios, Israel prevalece. Cuando baja la mano, Amalek prevalece. Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés hasta la puesta del sol, y Josué derrota a los amalecitas. Monumento conmemorativo. Después de la victoria, Dios le dice a Moisés que escriba lo sucedido en un rollo y que le declare a Josué que Dios borrará por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés construye un altar y lo llama Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Aquí está el resumen del capítulo 18 de Éxodo y sus versículos principales. Resumen. El capítulo 18 de Éxodo describe la visita de Jetro, suegro de Moisés, al campamento israelita en el desierto. Jetro trae consigo a Séfora, la esposa de Moisés,
y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Jetro se alegra al escuchar todo lo que Dios ha hecho por Israel y ofrece un sacrificio a Dios. Jetro observa que Moisés está abrumado por la tarea de juzgar todos los asuntos del pueblo y le aconseja delegar autoridad a otros líderes capaces. Moisés sigue el consejo de Jetro y designa jueces sobre grupos de 1000, 100, 50 y 10 personas, quienes se encargan de resolver los casos menores, mientras que los casos más difíciles se llevan ante Moisés. Después de esto, Jetro regresa a su tierra. Versículos principales. Éxodo 18, 17-18. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Este pasaje clave presenta el consejo de Jetro a Moisés sobre la delegación de responsabilidades. Jetro le advierte a Moisés que se agotará a sí mismo y al pueblo si continúa tratando de manejar todos los asuntos solo. Éxodo 18, 21-22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Aquí, Jetro detalla las cualidades que Moisés debe buscar en los líderes que designará: virtud, temor de Dios, veracidad y honestidad. El capítulo 19 de Éxodo narra la llegada de los israelitas al desierto de Sinaí y los preparativos para el pacto con Dios. Dios promete hacer de Israel un pueblo especial si obedecen su voz y guardan su pacto. Moisés asciende al monte Sinaí para hablar con Dios y luego comunica las palabras de Dios al pueblo. El pueblo se consagra y se prepara para la manifestación de Dios en el monte. Versículos principales. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Este versículo recuerda al pueblo de Israel la liberación de Egipto y cómo Dios los ha traído a sí mismo. Éxodo 19. 5-6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Aquí, Dios promete a Israel un estatus especial si cumplen con el pacto, convirtiéndose en un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Este versículo describe la impresionante manifestación de Dios en el monte Sinaí, con fuego, humo y temblores. Resumen detallado. Llegada al Sinaí, 19. 1-2. Los israelitas llegan al desierto de Sinaí 3 meses después de salir de Egipto y acampan frente al monte Sinaí. El pacto propuesto, 19. 3-6. Dios llama a Moisés al monte y le dice que recuerde a los israelitas cómo fueron liberados de Egipto y cómo Dios los ha traído a sí mismo. Dios promete que si obedecen su voz y guardan su pacto, serán su especial tesoro, un reino de sacerdotes y una nación santa. El capítulo 20 del libro de Éxodo presenta los 10 mandamientos, que son un conjunto de principios dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí para guiar al pueblo de Israel. Estos mandamientos establecen la base de la ley moral y ética para los israelitas y, por extensión, para las religiones judeocristianas. Resumen del Éxodo 20. El capítulo comienza con Dios identificándose como el libertador de Israel de la esclavitud en Egipto. Luego, presenta los 10 mandamientos, que se pueden dividir en 2 categorías principales, los que se refieren a la relación del hombre con Dios y los que se refieren a la relación del hombre con sus semejantes. El capítulo concluye con el pueblo temeroso de la presencia de Dios y pidiendo a Moisés que sea su intermediario. Versículos principales del Éxodo 20. Los versículos más destacados del capítulo incluyen: Éxodo 20, 2-3. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este versículo establece la base de la relación entre Dios e Israel y prohíbe la idolatría. Éxodo 20, 4-6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento prohíbe la creación y adoración de ídolos. Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento insta a la reverencia hacia el nombre de Dios.